Muy buenas tardes, mi nombre es Juan José Loaiza Bejarano y en el año 2018 conté con el apoyo financiero y académico del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN en su programa de estímulos a la investigación para jóvenes universitarios con formación en pregrado. Soy estudiante de la Universidad del Tolima del programa de Historia y presenté el proyecto llevé a cabo el proyecto cuyo nombre inicial fue el de Control Civil y Milicias, las relaciones cívico-militares en el Estado Soberano del Tolima durante 1863-1886. En el transcurso y el desarrollo del proyecto, este tomó el nombre final de Partidos Políticos y Milicia en el Estado Soberano del Tolima 1861-1885. Los objetivos de esta investigación fueron primero identificar el tipo de control civil de los diferentes gobiernos del Estado del Tolima frente a la oficialidad de las milicias del Estado. Esto era para identificar el funcionamiento y composición de la fuerza pública en el Estado como su objetivo, y como otro objetivo principal era identificar y analizar las relaciones políticas entre los oficiales de la fuerza pública y los miembros del gobierno del Estado afiliados a un partido político. Se partió de la hipótesis de que existió desde inicios de la creación del Estado del Tolima una instrumentalización de sus milicias o partidización y redes de clientelismo político entre los oficiales de la fuerza pública del Estado, quienes se adscribieron a los principales partidos políticos en disputa del poder del Estado. Esto por medio del nombramiento de los oficiales miembros del partido y luego oficiales del Estado en el poder, así para mantener la fuerza pública alineada a los intereses del gobierno y poder tener una suerte de gobernabilidad en el Estado. El texto final partió de 4 partes principales. La primera es la realización de una aproximación a las principales características de la política colombiana a mediados del siglo XIX y los factores que contribuyeron al cambio de un sistema de gobierno de corte centralista a uno federalista. Luego, en otro subtítulo, se estudia el proceso de formación del Estado Soberano del Tolima, partiendo de la identificación de las fuerzas políticas y las características territoriales de la zona y la exigencia política y administrativa que exigió la organización del Estado. En el tercer subtítulo se llevó a cabo la investigación señala las principales características de la formación de las milicias en la República de la Nueva Granada y posteriormente en los Estados Unidos de Colombia. Para este modo se analiza el caso particular de la formación de las milicias o la fuerza pública en el Estado del Tolima, como su organización, elementos como su organización, su estructura, sus bases legales, sus bases financieras y su operatividad en el territorio. Por último, se desarrolló como tal la hipótesis en la cual analiza la forma en que los partidos políticos al mando de las élites regionales en el Tolima utilizaron las oficiales de la milicia como instrumento para instrumentalizar y partidizar a la milicia, al cuerpo armado, y lograr un control sobre el Estado y más allá sobre los oficiales de estos. El itinerario que se llevó a cabo fue en primera instancia, en el primer mes de estos 8 o 9 meses de investigación. El primer mes se realizó una revisión de fuentes secundarias y primarias impresas. Luego se pasó 4 meses en la ciudad de Bogotá consultando los diferentes archivos como el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional y la Sala de Manuscritos y Libros Raros de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. Aproximadamente en el fichaje documental y la lectura se llevó a cabo 4 meses. Luego se pasó a la consulta de las leyes, decretos y la constitución del Estado, toda la serie de normas y legalidad, por así llamarla, de que expidió el Estado, haciendo énfasis en el aspecto de la fuerza pública. Y luego, en los últimos 2 meses, se llevó a cabo la consulta y fichaje documental en el Archivo Histórico de Ibagué. Esto para mirar cómo era la operatividad de las milicias y su relación con las élites locales de la ciudad. Las fuentes utilizadas se partieron en 3 aspectos: una prensa usada como fuente primaria, luego publicaciones impresas en forma de libros y por último, la más importante, las fuentes manuscritas de archivo. En el caso de la prensa usada como fuente primaria, podemos hablar de que se consultó la Biblioteca Nacional de Colombia, allá se localizaba en la hemeroteca, se localizaba
se localizó la Gaceta del Tolima, el órgano de gobierno del Estado, y el Constitucional, otro órgano de gobierno del Estado en otro periodo. También en la misma hemeroteca se logró revisar y consultar la prensa comercial, noticiosa y órganos de divulgación de los partidos políticos al interior del Estado. También en la misma biblioteca, en el fondo Misceláneas y en el fondo Anselmo Pineda, se encontraron algunos pasquines y hojas sueltas impresas y algunas con escritos en la parte posterior que pues permitió mirar más a fondo el problema. Cabe hacer la salvedad de que fue importante el acceso a esta serie de prensa, ya que el departamento del Tolima actualmente, o el departamento del Huila, no cuenta con una conservación adecuada o es inexistente la conservación del archivo del siglo XIX y el colonial. Los únicos o pocos archivos que existen son los notariales, y en el caso del archivo histórico de Ibagué existe únicamente los archivos notariales y archivos varios que se encuentran a lo largo de la historia, pero no como tal del Tolima, solo es a nivel regional. En otro aspecto, las publicaciones impresas en forma de libro, bueno, se consultó la sala de libros y acuerdos legales de la Biblioteca Darío Chandía en Ibagué. Allá utilizaron los compendios de leyes y decretos publicados por el Estado Soberano del Tolima. En la Biblioteca Luis Ángel Arango, la sala de libros raros y manuscritos, se utilizó la recopilación de actos oficiales del gobierno de los Estados Unidos de Colombia y la reglamentación de instrumentación de la Guardia Nacional a milicias. Esto permitió dar un concepto o conceptualizar mejor cómo era la organización de las milicias en el Estado y en toda la Unión Colombiana. En la Biblioteca Nacional vuelve y juega el Fondo Misceláneas, más que nada y más importante, los fondos, las memorias de los informes de secretario del gobierno del Estado del Tolima. Siguiendo la búsqueda del archivo, esta fue la única parte donde se encontraron los únicos ejemplares de las copias de los informes de los secretarios tanto de Hacienda, de Gobierno y de Guerra, donde pues consignaban por así decirlo, las acciones y lo que habían hecho, aparte del diario. Y pues en último aspecto, las fuentes manuscritas de archivo, se consultó una ardua búsqueda en el Archivo General de la Nación, específicamente en la sección de archivos privados, en el fondo del general Manuel Casabianca, la sección República, en los fondos de Secretaría de Guerra, Gobernaciones Varias y Asambleas Legislativas, y la mapoteca, la sección de mapoteca para poder calcar y realizar los diferentes mapas que se llevaron a cabo en la investigación. Igualmente, como ya lo había mencionado, el archivo histórico de Ibagué, en la sección República, a partir de la caja 91 a la caja 102, que es la que corresponde al periodo en cuestión. Bueno, como ya venía diciendo, el artículo final o la composición de la investigación se divide en 4 partes. En un primera instancia lo denominamos del centralismo al federalismo, el contexto político de Colombia a mediados del siglo XIX. Acá se plantea cómo fue el proceso de descentralización estatal, tanto económico, político y militar, que sufrió la República de la Nueva Granada, posteriormente la Confederación Granadina y finalmente los Estados Unidos de Colombia. Se llegó a esto ya que no se podía explicar cómo es que hubo una dualidad en las Fuerzas Armadas sin plantear el contexto político y social que vivía la Nueva Granada. Esta es una parte pequeño, pero se hace énfasis en que hay una tradición civilista en Colombia desde los tiempos del segundo gobierno del general Francisco de Paula Santander, y una serie de expedición de leyes que paulatinamente, hasta llegar al golpe de estado a la revolución de 1859, es el periodo donde hay un salto a la revolución hacia un sistema de gobierno federalista y que permite la aproximación a que haya milicias en los estados que conforman la Unión a expensas de una Guardia Nacional autónoma. Bueno, en el segundo apartado se hace un tanteo, como una revisión a los textos o a la formación del Estado Soberano del Tolima. Acá se plantea lo difícil que es estudiar esta región, ya que es una región en construcción y es las últimas 2 provincias, las provincias de Mariquita y la provincia de Neiva, que se unen
en la guerra de 1859 y obtiene su carácter de Estado a través de las vías de hecho, y es más que todo una alianza política que hace el general Tomás Cipriano de Mosquera a las élites regionales de Neiva y Mariquita, que lo apoyaron en su revolución, su rebelión contra el gobierno de Mariano Ospina. Se nota que gracias a fuentes secundarias e historiografía que trata de la región, que este es un periodo del tiempo donde el Tolima, si bien es un estado soberano, es una entidad política reconocida por la nación, si bien es tanto difícil hablar de una región consolidada, ya que pues como lo anotaban muchos autores, entre ellos Brenda Escobar, eh, hay una poca homogeneidad geográfica en el territorio, hay dificultades de determinar una clara estructura política en el estado, hay una poca identificación sentimental de los habitantes de su territorio, además una casi que inexistentes vías de comunicación, en donde la única vía de comunicación constante era al margen oriental, perdón, en el río Magdalena, y que hacía que lo que fueran las comunicaciones de Honda Neiva fueran más o menos continuas. Igualmente cabe aclarar que en estos 23 años en que se periodizó el Estado Soberano del Tolima, hubo alrededor de 3 guerras a nivel nacional, hubo alrededor de 5 a 6 golpes de Estado interno, mucho desorden interno, y por lo general se logró mapear que hay hasta 6 constituciones que normaron el Estado Soberano del Tolima, el Estado con más constituciones, y es algo así que cada vez que hay una nueva constitución o un nuevo partido asume el poder del Estado, se cambia o se refunda otra vez el Estado, por lo cual es difícil tener una idea fue difícil tener un mapeo general de lo que fue el Estado Soberano del Tolima en ese aspecto. Bueno, después, en un tercer aporte, se hace que es la creación y la misión de la milicia en Estado Soberano del Tolima. Acá se mapean características como su tamaño y la organización. Para esto fue vital en tanto las gacetas oficiales del Estado, que contenían los decretos en cómo se deberían organizar la fuerza. También fue importante el Código Militar de Cundinamarca, el cual fue adoptado por el Estado Soberano del Tolima, como muchos otros códigos como el civil, el penal, el Código Militar y el Código Comercial. Muchos de los códigos del antiguo del Estado Soberano de Cundinamarca fueron adoptados por el Tolima. Bueno, cabe aclarar que en un principio el Estado Soberano del Tolima intentó crear fuerzas armadas o fuerza pública, la cual se les consideró o se les dio el objetivo de crear una defensa y apoyo de las autoridades y todos los funcionamientos públicos constitucionales, garantizar el mantenimiento del poder público del Estado y la protección de las personas y de la propiedad en los términos prescritos por las leyes. Esa fue la función o la finalidad última de la Fuerza Armada. No obstante, con el trabajo de archivo y la lectura de tanto de los decretos y la entrada a la consulta al archivo particular del general Manuel Casabianca, comandante y oficial de las milicias del Estado, se logró determinar que en la realidad la organización de la fuerza pública del Estado se lo dejó totalmente o parcialmente a lo dispuesto en el Código Militar y a las leyes, puesto que la idea de una fuerza pública permanente en el Estado se mantuvo únicamente en el papel debido a que los altos costos en su manutención, el déficit fiscal que mantenía el Estado, y además prevaleció la inexistencia de milicias, y estas solo eran convocadas en momentos de alteración del orden público o guerras a nivel nacional, como fue la guerra de 1877. Cada vez que se decretaba su formación, esta era formada no por individuos voluntarios como establecía la norma, sino por enganches forzosos a la población civil, y pues esto también generó que hubiera muchas deserciones y un débil funcionamiento y organización. Esto en cuestión del grueso de la tropa, de la plana baja de la tropa. En cuestión de oficialidad es otro caso que vamos a hablar más adelante, hablaré más adelante. Bueno, más allá de que la Fuerza Armada del Tolima contaba con un fundamento constitucional y normativo que sustentó su existencia, se dio un contraste que, a diferencia de otros estados como el estado de Cundinamarca, Santander, Boyacá o Magdalena,
Este estado no convocó o no los asambleístas o los diputados de la asamblea estatal no hicieron una ley orgánica que reglara la milicia, sino que siguieron con el Código Militar de Cundinamarca. Esto generó muchos problemas de su dirección por parte de la fuerza pública, por parte de las élites regionales en los partidos que eran miembros del gobierno, y por tanto llevó a que el gobierno contase fielmente con los oficiales de la milicia para organizarlas y llevar en clavo por así decirlo, el sostenimiento de la milicia. Esto debido a las lealtades que se le debía a los miembros del partido, que nombraban a su vez a oficiales de la milicia sin importar su experiencia militar o su experiencia en las armas. Esto nos lleva al cuarto punto, que se denominó los oficiales como instrumento de control sobre la milicia. Aclaramos y vuelvo y digo que los nombramientos y ascenso de la fuerza pública dependían totalmente de la afiliación política y la militancia en el partido político de turno. ¿Esto qué quiere decir? En los 3 periodos de gobierno, regímenes que unen el Tolima, que logramos fechar, que fue de 1861 a 1866, con prioridad en el gobierno de los liberales aliados de la guerra de 1859 con el general Mosquera. Estos administraron el Estado y se dio un cierto grado de lealtad hacia el general por haber nombrado el Estado. Este gobierno cayó hasta 1867, el lugar donde Mosquera es apresado en Bogotá, y por tanto el gobierno en Neiva en aquel entonces se deslegitimó, por lo cual por un pequeño golpe de estado interno los conservadores toman el poder. Es el partido conservador de Tolima y Antioquia quienes se conservan en el poder hasta de 1867 a 1876. Este partido logró una especie por así decirlo, de estabilidad en el gobierno, logrando sanear las finanzas, pero igualmente recayendo al nombramiento de los oficiales conservadores en la fuerza pública para sostenerse. Lo mismo ocurrió después de la guerra de 1876-77, donde los liberales radicales, triunfadores a nivel nacional, retoman el poder del gobierno en el Tolima, y estos sí son más siguientes la forma de gobernar, aliándose con élites locales y aliándose con miembros del partido, nombrándolos como oficiales y por tanto logrando una especie de gobernabilidad. Estos nombramientos de los oficiales consignados en la Frencia Oficial del Estado evidencian cómo funcionaba la designación de los cargos a la oficialidad de la milicia en el Tolima. Muchos son los casos, se logró tantear entre unos 50 a 60 censos y entre unos 60 o 80 nombramientos no específicos para militares, sino se llamaban analistas. Se llamaba más que todo a los miembros del partido y se conferían cargos como el que nombramientos como el que me va a permitir leer. Este es un cargo nombrado al diputado Severino Buendía, un neivano afincado en Ibagué, donde se le nombraba como miembro del Partido Liberal, se le menciona en la prensa, y quien el presidente del Estado, Ignacio Manrique, para 1877 lo nombra jefe de las milicias del Estado. Esto, abro comillas, como premio a los servicios prestados en las causas constitucionales en la pasada guerra civil y como un miembro del partido activo en el gobierno. La afiliación, estos nombramientos, estos ascensos permitió evidenciar que en primera instancia que la afiliación política de un oficial de la milicia era un requisito implícito para obtener un cargo en la organización armada. Este fenómeno no solo tuvo lugar en el Tolima, gracias a la revisión de fuentes secundarias y la historiografía nos permitió evidenciar que este fenómeno sí también ocurrió en otras regiones de los Estados Unidos del Tolima, según los trabajos de Pardo. Para el caso soberano de Bolívar existió una privatización de la milicia del Estado por los núcleos familiares y élites locales y regionales. No habla de partido, pero habla sí de una privatización de las milicias. Esto fue secundado por trabajos como los de Barrios en Antioquia, en donde evidencia que los alistamientos y nombramientos en la milicia del Estado
conllevaron a la consolidación de un sistema de adoctrinamiento de valores propios a la ciudadanía republicana y buenas costumbres antioqueñas. Entonces podemos hablar que esto no es un fenómeno exclusivo del Tolima, que las milicias en otras regiones, también en el caso de Boyacá, nos habla la profesora Doctor, habla de una instrumentalización para limpiar la sangre indígena y mandar más que todo a los indígenas y a los miembros de la leve a prestar servicio a la Guardia Nacional y a conformar la milicia. ¿Esto qué quiere decir? Que hay varios proyectos políticos y varios proyectos raciales y culturales, si se quiere, conforme a la organización de las milicias. Para el caso del Tolima, hasta donde se pudieron determinar las fuentes, fue un caso netamente político de clientelismo y partidización política. Los intereses políticos o corporativos del partido en el poder fueron privilegiados a las funciones constitucionales y legales que les atribuyó los oficiales de la fuerza pública. En el caso del Tolima, los múltiples nombramientos de los oficiales sin experiencia dentro de la milicia evidencian que realmente importaba la afiliación partidista y no la experiencia de estrudencia castrense. Encontramos una nota de un ciudadano, Trifón Azuero, quien tenía una carrera política en el Estado, en el momento no estaba ejerciendo ningún cargo, y en el diario oficial de 1877, en junio, el presidente, por medio del secretario de gobierno, le hace la siguiente mención, le dice que forme las milicias, que él es el nuevo general de las milicias del Estado y que se transmitan directamente a Neiva para organizarlas. A lo que él le contesta que, primero, me permito leer, no es mi simpatía en la carrera de las armas y carezco además de las aptitudes que son indispensables para merecer el grado más elevado de las milicias en el Estado, con que me ha ahorrado el gobierno regional, previo al asentamiento de la Convención Nacional. No obstante, deseo corresponder a la confianza del gobierno y al partido y no mostrarme ingrato con los honores que se me dispensaron, por lo cual ha resultado aceptar el grado conferido. A pesar de que él acepta en múltiples menciones que no tiene ninguna instrucción militar y que carece de conocimientos, él lo toma como este sujeto, este miembro del partido y muchos otros lo toman como un grado de honor o un grado de como de beneficio a las clientelas que le da el partido y a su posición, lo que recalca la hipótesis o resalta de que para ser miembro de las milicias en el Estado hay que ser miembro del partido político en el gobierno. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso particular del único miembro de las milicias del Partido Conservador, el caso del general Manuel Casabianca, y al acceso a su archivo privado nos muestra mucha correspondencia y muchas cartas secretas, cartas seriadas con el Comité Central del Partido Conservador en Bogotá, en donde se le informa de que si llegase a ser nombrado como oficial de la milicia en el Estado, ya que el Estado en aquel entonces es de corte liberal radical, no acepte los nombramientos y si es capaz de arme una fuerza pequeña o una fuerza grande en el sur del Estado y en el centro del Estado, corrijo, y empiece a subvertir el orden departamental, el orden estatal liberal, cosa que no sucede, pues el coronel Casabianca en ese entonces es nombrado como general de la Guardia Nacional por Rafael Núñez y pues sus aspiraciones siguen siendo otra. Luego de la revisión y lectura de todas estas cartas del general Manuel Casabianca y las actas y los nombramientos y ascensos de los coroneles y los oficiales de la milicia en el Estado, permite hacer varias conclusiones o varias interacciones o varias definiciones o aproximaciones al problema. Primero, que la interacción entre los partidos políticos en formación y la milicia del Tolima estuvieron medidas por una suerte de clientelismo de carácter partidista, pues los nombramientos para los cargos de oficiales del cuerpo armado fueron exclusivamente reservados para los miembros de la facción política que gobernaba el Estado. Asimismo, los militares de los partidos instrumentalizaron a los oficiales de la fuerza pública para servir con un aparato coercitivo que permitió ejercer una medida de gobernanza sobre el territorio. Más allá, el Estado del Tolima no adelantó ningún proyecto legislativo para reglamentar la fuerza pública según las necesidades particulares del territorio, valiéndose exclusivamente de las disposiciones contempladas en el Código Militar de Cundinamarca, el cual fue utilizado como marco legal para organizarlas.
Esto se debe en muchos casos a la falta, o se cree que es a la falta de voluntad política de los legisladores que estaban en la asamblea, ya que sus intereses eran más organizar el Estado, como vuelvo y reitero, el Estado del Tolima es el último Estado que se crea en la Unión Federal, y este tiene problemas de organizarse en términos financieros, económicos, políticos, no se sabe cómo van a solucionar los tribunales. En la empresa se encuentran muchos debates y reiteraciones de cómo van a ser los distritos de eleccionarios y cómo va a ser la elección para escoger tanto el presidente de la República como también para escoger los miembros de la Asamblea Legislativa. Es un estado en formación que poco o nada le interesa tener un control sobre las armas, a diferencia del estado de Antioquia o el estado de Magdalena, que ya son estados o regiones en un proceso de formación de sus milicias con más tiempo. Una última apreciación es que en la práctica la aplicación del código fue poco efectivo, puesto que la milicia en el estado se conformó y actuó de manera improvisada conforme a lo estipulaban sus oficiales, lo que a su vez respondía a una falta de voluntad política de la asamblea, como ya he reiterado, y pues que a lo anterior se ha de sumar otro problema, es a la resistencia generalizada de los ciudadanos varones en pertenecer a la milicia, ya que pues era un carácter voluntario, pero que la realidad se hacía por medio de enganches forzosos en los días de mercado y los días domingos en las iglesias. Hay muchas menciones en memorias de generales a nivel nacional que destaca que en lo que es el caso del Tolima y en el caso nacional, los enganches para formar la Guardia Nacional y las milicias regionales se formaban se suponía que eran enganches voluntarios, pero resultaba de enganches obligatorios. Pues una conclusión definitiva de este proceso investigativo sería algo aproximada, pues por el tiempo. La experiencia en el 2018, tanto en los archivos de Bogotá y en las salas, en las bibliotecas de Bogotá y en Ibagué, permitió hacer un acercamiento al problema, dio varios frutos o inicios para nuevas investigaciones, más preguntas, más análisis, y por el momento puedo decir que con la colaboración del ICANN y con el apoyo académico y financiero que se dio, se pudo presentar o divulgar esta investigación en eventos internacionales y locales y nacionales de historia. Por ejemplo, el noveno Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Historia en Uruguay, desarrollado en octubre del 2018, el segundo foro de licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad del Tolima en el mes de septiembre, el sexto Simposio Colombiano de Estudiantes de Historia en la Mesa de Historia Política en la Universidad Industrial de Santander el mes de octubre, y además se está listando una ponencia para el Congreso de Historia en el Congreso Colombiano de Historia del año 2019 en la mesa temática de Historia Militar. Además de eso, este artículo que se presentó al ICANN con algunas correcciones se ha postulado para una próxima edición de la revista de Historia Regional y Local Historelo. Estamos esperando la respuesta o las correcciones o los puntos de vista de los pares evaluadores. Y en términos generales se pudo avanzar en la historia regional, se pudo complementar, y este sirvió como insumo para la propuesta de tesis o la opción de grado para optar al título de historiador en la Universidad del Tolima. Espero haber sido lo más claro posible, y nuevamente le reitero no haber podido estar en Bogotá. Sin embargo, un saludo, y cualquier inquietud creo que estaré atento. Muy amable, gracias.